asiento. So the theme for this message tonight is different through him. El tema de esta noche es diferente por medio de él. And the reason why I chose this theme is because we start to live in a world where our thoughts and beliefs as Christians are constantly held under question. He escogido este tema porque como cristianos todos nuestros pensamientos están hoy en día poniéndose a juego. Where we believe something because the word of God tells us to. Donde creemos algo porque la palabra de Dios nos lo dice. And it contradicts the beliefs of social norms. Y contradice las cosas normales para el mundo. We can be seen as ignorant or arrogant. Nos podemos ver como ignorantes o arrogantes. Where people dismiss our beliefs. Donde la gente no cree en nosotros. Because they're from the God of creation. Porque somos del Dios de la creación. You see, and it's funny because as I was meditating on this topic, y es gracioso porque mientras estaba meditando en este tema, our wonderful youth counselor Wendy told us that we were going to begin a new Bible study. Nuestra consejera nos dijo, directora nos dijo que íbamos a comenzar un nuevo estudio bíblico. This Bible study being called Counterculture. Y se llama en contra de la cultura. Thank you. Counterculture. En contra de la cultura. Now, what this Bible study does is it views the beliefs of social norms through the perspective of the Word of God. Lo que hace esto es que nos lleva al conocimiento que está en contra de la creencia de Dios. It takes social norms and tells us what does God and His Word say about this. Toma lo que es normal en lo social y nos enseña lo que Dios es. And I was meditating on this theme. Estaba meditando en este tema. And trust me when I say this, church. Y créeme cuando te digo esto, iglesia. The youth today, los jóvenes de hoy, are attacked by social pressures like never before. Están siendo atacados por la presión social como nunca antes. The youth today, los jóvenes de hoy, are surrounded by temptations like never before. Están rodeados de tentaciones como nunca antes. But I am thankful that I still serve a God that surpasses it all. Pero estoy agradecido de que sigo sirviendo a un Dios que sobrepasa todas las cosas. That whatever strength I may not have to overcome a temptation, my God surely does. Que cualquier fuerza que yo no tenga para sobrellevar una tentación, mi Dios sí la tiene. And I praise God that there are still youth in this church who worship God. Y yo le doy gracias a Dios porque hay juventud aquí que todavía adora a Dios. Devoted to God. Que están dedicados a Dios. And are living according to His will. Y que están viviendo de acuerdo a su voluntad. Because the thing is, there's a spiritual warfare. Porque la cosa es que hay una batalla between the youth of the church, una batalla espiritual entre los jóvenes de la iglesia, and the world itself. Y el mismo mundo. The world is currently trying to offer what it can to pull away youth from the church. El mundo está tratando de hacer todo lo que puede para arrastrar a la juventud de la iglesia. Giving youth worldly possessions. Dándole a los jóvenes posesiones del mundo. Giving them fame and glory. Dándole fama y gloria. Doing whatever it can to pull them away from a relationship with their Creator. Haciendo todo lo que pueden hacer para arrastrarlo de su relación con el Dios creador. And there's an internal struggle among youth. Y hay una lucha interior entre los jóvenes. To either do what is righteous in God's eyes. Para hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Or do is righteous in society's eyes. O para hacer lo correcto de acuerdo a la sociedad. There is an internal struggle among youth. Hay una lucha interna entre los jóvenes. To choose the easy way out when our beliefs clash against God's word. Para coger el camino más fácil cuando nuestras creencias chocan con las del mundo. Or to just be willing to submit to the Lord. O solo estar dispuesto a someternos a nuestro Señor. There is an internal struggle among youth. Hay una lucha interior entre los jóvenes. To either follow the trends of the world. Para seguir las corrientes del mundo. To follow the trends of society. Para seguir las corrientes de la sociedad. Or to be the leader that God desires each and every youth to be. O para ser los líderes que Dios desea que cada joven sea. There is an internal struggle among youth. Hay una guerra interior entre los jóvenes. To either accept Jesus Christ as their Lord and Savior. Para aceptar al Señor Jesús como su Salvador. With that cost of discipleship among it. Con el costo del discipulado entre ellos. Or to walk away from the faith altogether. O de caminar fuera de la fe. And it's a sad thing. Y es algo triste. Because God has a purpose for each and every youth. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de los jóvenes. God has a purpose
purpose for each and every one of us. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. God wants to use us to spread the gospel, Dios quiere usarnos para expandir el to evangelio, spread the good news. para expandir las buenas noticias. He wants to lift us up for His glory and His honor. Él quiere levantarnos para su honor y gloria. But in order to do that, we have to grow in our faith. Para poder hacer esto tenemos que crecer en nuestra fe. Which brings up another problem. Y esto nos lleva a otro problema. We are unable to grow in our faith No podemos crecer en nuestra fe if we are not living like we are different. si no estamos viviendo como que somos diferentes. We are unable to grow in our faith No podemos crecer en nuestra fe if we are not living the godly lifestyle the Lord wants us to live. si no estamos viviendo la vida que Dios requiere que vivamos. You see, God wants us to grow. Dios quiere que crezcamos. God wants us to move forward in Him. Dios quiere que avancemos en Él. But how can we move forward when the weight of sin is holding us back? Pero ¿cómo podemos avanzar cuando el peso del pecado nos aguanta? How can God use us if we are not growing? ¿Cómo Dios puede usarnos si no estamos creciendo? You see, first we must let go of sin and enter into that godly lifestyle. Primeramente tenemos que abandonar el pecado y cambiar nuestro estilo de vida. And then from there we are able to move forward and grow. Y de a partir de ahí podemos avanzar y crecer. And that is where God is able to use us and mold us in the direction He wants to. Y ahí donde Dios nos usa y nos moldea en la dirección que Él quiere. Because we are called to be different. Porque estamos llamados a ser diferentes. The step before growth in our faith is letting go of sin and living the godly lifestyle the Lord wants us to live. El primer paso hacia crecer es dejar las cosas que tenemos que hacer y seguir a Cristo. And yes, it may be hard. Y quizás pueda ser duro. But I thank God because it is through Christ He gives us the strength to live like we are different. Pero le doy gracias a Dios porque por medio de Jesucristo nos da la fuerza para seguir hacia It is adelante. through Jesus that He helps us let go of that lifestyle, Es por medio de Jesús que Él nos deja abandonar esa vida to let go of our sin. y de abandonar el pecado. And this is where we enter the topic of divine power. Y ahí es donde entramos al tema del poder divino. You see, as I was studying this, Mientras estaba estudiando esto and I was studying these couple verses, y estaba estudiando estos versículos, I learned that when Peter is speaking of divine power here, aprendí que cuando Pedro estaba hablando del poder divino, he's speaking in reference to Jesus Christ, our Savior. él está hablando en referencia a Jesucristo nuestro Salvador. I'm going to reread verse 3. Y voy a leer el verso 3. His divine power. Su divino poder. Can somebody touch a neighbor and say His divine power? Alguien puede tocar a su vecino y decirle su divino poder. His divine power Su divino poder has granted us all things that pertain to life and godliness through knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. When Peter is speaking of divine power, Cuando Pedro está hablando de un divino poder, he's speaking of Christ. él está hablando de Cristo. And this is by far the greatest example of our capabilities Y eso es de lejos el mayor ejemplo que podemos tener through Christ. por medio de Cristo. Because when we completely accept Christ Porque cuando completamente aceptamos a Cristo and we accept Jesus in our hearts y aceptamos a Jesús en nuestro corazón and we become transformed by His grace, y somos transformados por medio de su gracia and He begins to dwell within us, y Él comienza a habitar en medio de nosotros and we begin to depend on His strength and not our own. y comenzamos a depender de su fuerza y no de la nuestra. And when we begin to focus on who He is and not ourselves, Y cuando comenzamos a enfocarnos en quién Él es y no en nosotros, a godly lifestyle is more than possible. el cambio de vida es más que posible. Let me show you what I mean, church. Y déjame enseñarte lo que quiero decir, iglesia. I want to share with you a little context of what's going around the time of Peter's letters. Quiero compartir con ustedes lo que estaba pasando en el tiempo de Pedro. At the time of Peter writing his first and second letter, Cuando Pedro estaba escribiendo su primera y segunda carta, the Christian church was under a persecution like never seen before. la iglesia de Cristo estaba bajo persecución como nunca antes. It was after the Great Fire of Rome in July 18th, AD 64. Fue en los tiempos de Roma en julio 18. del 18 antes de Cristo. To ease the anger of Roman citizens, Para poder apaciguar
apaciguar la ira de los romanos, ciudadanos romanos, Emperor Nero blamed the great fire on the group of Christians living within the city. el emperador romano le echó culpa a los residentes And he sentenced them to death. y los sentenció a la muerte. Christians everywhere were chased down, hunted, and killed for their faith. Los cristianos en todo lugar fueron perseguidos y matados, Murdered for the sake of the gospel. muertos por causa del evangelio. And I can only imagine. Y solamente puedo imaginarme, In this time, it would have been easy to deny Christ, en este tiempo hubiera sido fácil de negar a Cristo, to be angry at God, de estar enojado a Dios, to curse God and just walk away from the faith. de maldecir a Dios y solo caminar, abandonar la fe. But yet, in the midst of all of these Christians remained strong. Pero en medio de todo esto, los cristianos permanecieron fuertes. Yet, in the middle of the storm, they remained hopeful. En medio de la tormenta, ellos se quedaron esperanzados. But this was only because they had their mindset on Christ and were truly transformed by Him. Pero todo esto lo lograron porque su mente estaba en Cristo And they were truly transformed by Him. y fueron verdaderamente transformados por Él. I can only imagine what they were going through. Solamente puedo imaginarme por lo que ellos pasaban. The amount of pain and suffering. La cantidad de dolor y angustia. The hostility that they received for believing in Christ. Y todo lo que pasaron por creer en Jesucristo. Being innocent but still being slaughtered for their faith. Siendo inocentes pero aún siendo castigados por medio de su fe. And yet I can still imagine one of them Y todavía me puedo imaginar uno de ellos being bruised, beaten, and battered in the worst possible condition. siendo golpeado Beaten, y golpeado, battered. maltratado por causa de su fe. I can still imagine them looking up to heaven Todavía me imagino a ellos mirando hacia el cielo in the midst of their pain y en el medio de su dolor, and still crying out a praise before their God. todavía adorando a Dios, My God, a you are- Dios. These Christians understood that although they were enduring pain and suffering in the moment, Estos cristianos entendieron que aunque ellos estaban pasando por dificultades y dolor, that the joy and strength that they received from the Lord was everlasting. que el gozo y la fuerza que ellos iban a recibir era para siempre. These Christians understood Estos cristianos entendieron that their life belonged to Christ que su vida pertenece a Cristo. and that through Him there is no persecution great enough Y por medio de eso ellos creyeron que cualquier persecución no era suficiente and no suffering painful enough. y no, esos dolores no eran suficientes. No weight can hold them down No peso podría aguantarlos from praising their God. de adorar a su Dios. There was nothing strong enough to hold them from living according to the will of the Father. No había nada más fuerte de que lo mantuviera viviendo una vida de acuerdo a la del Padre. You see, because it truly doesn't matter what comes against you. Porque verdaderamente no importa lo que venga sobre It ti. doesn't matter how big your enemy is. No importa qué tan grande sea tu enemigo. Because when your focus is on Christ, Porque cuando tu enfoque está en Cristo, although your suffering is big, aunque tu sufrimiento sea grande, the words of the psalmist are repeated in your soul. las palabras del salmista se repetirán en tu alma. Because weeping may endure the night, Porque vendrá el lloro por la noche, but joy cometh in the morning. pero el gozo vendrá por la My God, you mañana. are good. Give Him some praise. Hallelujah. Give We Him some praise you, praise. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Through their persecution, they were capable of living a godly life. Por medio de la persecución o aún en medio de la persecución ellos pudieron vivir una vida agradable a Dios, Living within the faith. viviendo por medio de la fe. And if they were capable of living a godly life within the persecution, Y si ellos pudieron vivir una vida de acuerdo a Dios en medio de la persecución, what exactly does that say about us? ¿qué dice eso exactamente sobre nosotros? Because they had their mindset focused on Christ. Porque ellos tenían su mente enfocada en Cristo. My God, you are good. Aleluya. And my God is so good. Mi Dios es tan bueno. It's not only in the middle of the persecution we receive strength to fight for a godly life, No es solamente por medio de la persecución que recibimos fuerza para servir a Dios, but even in the midst of temptation, we receive that same exact strength. pero en medio de la tentación también recibimos esa misma fuerza. Through our faith, we understand that Christ is God and the Son of God, but He was also man. Tú tienes que entender que Dios era Dios, que Jesús era Dios, pero también era hombre. You see, Christ was God,
Cristo era Dios, the Son of God, el Hijo de Dios, but he was also man. pero también era hombre. And because he was a man, he faced temptations too. Y porque él era hombre también pasó por tentación. You see, Christ was tempted in the woods, deprived of food for 40 days and for 40 nights. Jesús también fue tentado cuando estuvo en ayuna por 40 días y por 40 noches. Deprived of food. Se restringió la comida. I don't know about you, but I can barely last a day without food. Yo no sé de ti, pero yo puedo quizás aguantar un día sin comida. He was kept in a condition that any man could find unbearable. Él se encontró en una condición que cualquier hombre pudo haber encontrado difícil. But even when the enemy came before him, Pero aun cuando el enemigo vino sobre él, even when the enemy tempted him with offers from the world, aun cuando el enemigo vino a tentarlo con ofrecimientos del mundo, power from the world, palabra de poder de la Biblia, glory from the world, gloria del mundo, Christ remained strong and faithful to the Father. Cristo continuó siendo fiel al Padre. And what we also forget to realize that because Christ was a man, Y lo que a veces se nos olvida es que porque Cristo era hombre, and just because we forget to realize that this is the one account recorded in the Word of God, y porque a veces se nos olvida que esto es una palabra que está escrita en la palabra de Dios. Christ was tempted on a daily basis just like us. Cristo fue tentado día tras día, así también como nosotros. Christ struggled with temptation just like us. Cristo también tenía luchas de tentaciones como nosotros, But he still remained faithful, pero él permaneció fiel, knowing his future, conociendo su futuro, knowing that he was going to die for our sins, sabiendo que él iba a morir por nuestros pecados, knowing that he was going to be an innocent lamb slaughtered for our mistakes. sabiendo que él iba a ser la oveja que iba a ser matada por He nuestros still pecados, remained faithful to the Father. y aún permaneció fiel a su Padre. When we remember this, Y cuando recordamos esto, and we remember that Christ is within each and every one of us, y cuando recordamos que Cristo está en cada uno de nosotros, and we remember what he went through, y recordamos por lo que él pasó, and we remember that he dwells within us, y recordamos que él está en nosotros, what is exactly possible from reaching that godly lifestyle God wants you to live? que es posible de llegar a la vida que Dios quiere o el estilo de vida que Dios quiere que tú llegues. And I can't stress it enough when I say this. Y no puedo decirlo más cuando digo esto, But you must learn to depend on his strength and not your own. que debe depender de la fuerza de él y no de las tuyas. When you believe that Christ is the one capable from bringing you dead in your sins to life, Cuando tú crees que Dios es capaz de traerte desde la muerte hasta la vida, and you learn to depend on him living a godly life, y tú aprendes a depender de él viviendo una vida cristiana, there is no wave strong enough to pull you down, no hay peso suficiente que te pueda traer abajo, and there is no temptation capable of holding you back Y no hay in tentas- living that lifestyle. y no hay tentación que te pueda aguantar y cambiar el estilo de vida. You see, God poured down his divine power within our lives. Dios ha puesto su divino poder sobre nuestras vidas. Now it's our job to remain disciplined in doing things that honor God alongside what he has done for us. Y es de nosotros ahora vivir, Disciplined, estar suficientemente disciplinado para vivir la vida que él requiere, dependent on him and not ourselves. dependiendo de él y no de nosotros mismos. To truly accept Jesus into your heart, Para poder aceptar a Cristo verdaderamente en nuestros corazones it means to walk away from your sins. y llegar a ser transformado verdaderamente por su gracia. It's surrendering yourself before God, Es sometiéndote completamente a Dios, leaving everything that displeases him. dejando todo lo que no le agrada a él. A godly lifestyle through Christ is more than possible. Una vida agradable a Dios es más que posible, But yes, it is a fight. pero sí es una lucha. We must be willing to submit the wants of our flesh. Debemos de estar dispuestos a someter a nuestra carne. We must be willing to submit our vocabulary, Debemos de estar dispuestos a someter nuestro the way vocabulario, that we speak to others. la forma que le hablamos a otro. We must be willing to submit our mindset. Debemos también de someter nuestra forma de pensar. We must be willing to submit our attitude. Y tenemos que estar dispuestos a someter nuestra actitud. We have to be willing to submit everything that we are Tenemos que estar dispuestos a someter todo lo que somos
somos to God. a Dios. We have to let His Spirit lead us. Tenemos que dejar que su espíritu nos Let guíe, His Spirit be our guide. que su espíritu sea nuestra guía. Now, why is it so important to live that godly lifestyle? Ahora, ¿por qué es tan importante de vivir esa vida de acuerdo al estilo de Dios? Why does God want you to live that godly lifestyle? ¿Por qué Dios quiere que viva esa vida agradable a Dios? Because when we live in the wickedness of sin, Porque cuando vivimos en el pecado, when we live in the wickedness of sin, cuando vivimos en la vida de pecado, how are we going to be able to bear fruit of the Spirit? ¿cómo podemos entonces llevar frutos del Espíritu? And that brings up another problem. Y esto trae otro problema. Because Christians who are not adding up qualities and fruits of the Spirit Porque cristianos que no están trayendo cualidades y frutos del Espíritu become ineffective in their faith. se convierten en inafectivos en la fe. They O become inactivos en la fe, perdón. indistinguishable from non-believers. Y no se distinguen de los creyentes, de los no creyentes. A godly lifestyle is more than possible through Christ, and God wants you to live one because this is what allows us to grow in Him. Amen. A godly lifestyle is more than possible through Christ, Una vida agradable a Dios es posible por medio de Cristo. and God wants you to live one because this is what allows us to grow with Him. Y Dios quiere que tú la vivas porque eso es lo que es agradable a Él. But first you have to put an end to your sin. Pero primero tienes que entregar tu pecado. You can't allow your sin to hold you back from an intimate relationship with God. No puedes dejar que tu pecado te detenga de una relación íntima con Dios. You can't truly grow as a Christian No puedes crecer verdaderamente como cristiano until you really receive the new life from God through faith in Jesus Christ. hasta que reciba la nueva vida por medio de la fe en Cristo. I know so many youth Yo conozco muchos jóvenes that say they want to get closer to God. que dicen que quieren acercarse más a Dios. Say they want to build a more intimate relationship with God. Dicen que quieren desarrollar una relación más íntima con Dios. But they constantly allow their sin to overtake them. Pero constantemente permiten que el pecado tome posesión de ellos. And it is once you put a stop to that sin Y no es hasta que tú le pones un pare a ese pecado that we're able to grow and become active in our faith. que podemos crecer y convertirnos en activos en nuestra fe. Because as Christians, we're called to be active in our faith. Porque como cristianos somos llamados a estar activos en nuestra fe. Because our faith without works is dead. Porque nuestra fe sin obra está muerta. I'm going to read verse 5 over again. Y voy a leer el verso 5 una vez más. Verse 5, it says, "For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge." Vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. We are called to grow. Estamos todos llamados a crecer. You see, and in verse 5, it uses the word supplement. Y en el verso 5 usa la palabra Supplement. suplementar. I love this word Y amo esta palabra. because this word means to give lavishly and generously. Porque esta palabra significa de dar generosamente. You see, in Greek culture, this word was used for the choir master. En la cultura griega esto era como del grupo de coro. He was responsible for supplying everything needed for the choir. Él estaba, su responsabilidad era de proveer todo lo que se necesitaba para el coro. He was responsible for supplying everything needed for the choir so that they were able to give a tremendous performance. Él estaba, su trabajo era proveer todo lo necesario para el coro para que puedan tener una buena demostración. And as Christians, we are required to supplement our faith in the same exact way. Y como cristianos no estamos supuestos a suplementar esa fe de la misma forma. We are supposed to supplement our faith with things that make up the character of Christ. Estamos supuestos a suplementar con nuestra fe las cosas que muestran el carácter de Cristo. But I have a question for you today. Pero tengo una pregunta para ti hoy. How exactly are we supposed to do such thing if we don't take time to enter God's word? Pero ¿cómo podemos lograr esas cosas si no tomamos el tiempo para entrar en la How palabra de exactly Dios? are we supposed to do such things if we don't
meditate in God's word? ¿Cómo podemos hacer estas cosas si no meditamos en la palabra de Dios? See, once we left behind sin Una vez que dejamos atrás el pecado and we are completely transformed by His grace, y somos completamente transformados por su gracia, we as Christians should desire to become more intimate with God. como cristianos debemos de desear llevar una vida más íntima con Dios. But in order to do that, we must enter His word. Pero para poder lograr esto tenemos que entrar en su palabra. It's like expecting to seek for growth without looking for growth. Es como esperar crecer sin buscar el crecimiento. Here in 2 Peter, we see a few qualities that we should be adding in our faith. En segunda de Pedro vemos cualidades que debemos de agregar a nuestra Few fe. qualities of the Spirit. Unas cualidades del Espíritu. But brothers and sisters, there are so many more. Pero hermanos y hermanas, hay muchas otras There are más. so many qualities and fruits of the Spirit that we should be adding onto our faith. Hay muchas cualidades del Espíritu que debemos de agregar a nuestra fe. And it is once we begin to enter God's word, meditating and analyzing all that is said, Y es una vez que entramos a la palabra y meditamos en ella, that we begin to get to know who the God of creation is. que podemos lograr ver cuál es el Dios que le If servimos. you desire an intimate relationship with God, Si tú deseas una relación íntima con Dios, well, you're in luck because He wants one with you too. Dios quiere una también contigo. He wants you to grow spiritually. Él quiere que tú crezcas espiritualmente. He wants you to stop feeding on milk but to feed on solid food. Él quiere que dejes de tomar leche y que tomes alimento sólido. To no longer be infants of the Spirit but to be mature in the Spirit. Que no seas más infantiles en el espíritu, sino que sean maduros en el espíritu. Now I'm going to share with you guys a little story. Ahora voy a compartir con ustedes una pequeña historia. And if it's just me, Y si es solamente yo, I'm the only one like this, don't make fun of me. si yo soy el único que le gusta esta historia, pues no me relajen. But I don't know if it's just you. Pero yo no sé si es solamente tú, But have you ever begun a new workout routine? pero ¿alguna vez has comenzado una nueva rutina de ejercicio? Or gone to the gym one day? ¿O has ido al gimnasio algún día? I can see some of the youth laughing at me already. Algunos ya de los jóvenes ya están riendo. But begun a new workout routine Pero comienzas una nueva rutina de ejercicio and come home and stand in front of your mirror and start flexing. y comienzas a mirarte en el espejo And you think, man, I look good. y te dices, oye, yo me veo bien. Man, look at all that I gained from that one time in the gym. Mira todo lo que he alcanzado con un día en el gimnasio. Listen, if it's just me, don't make fun of me. Mira, si solamente soy yo, no se rían de mí. But it just doesn't happen like that. Pero no pasa así. I can't go into the gym one day and expect to walk out with a six-pack. No puedo esperar ir al gimnasio un día y esperar que voy a tener muchos músculos. There we go. And your spiritual muscles are just like that. Y tus músculos espirituales son de la misma forma. You have to want growth, Tú tienes que querer crecer, but first you have to put them to work. pero primero tienes que ponerlo a There has to trabajar. be a constant routine. Tiene que haber una rutina constante. Just like how I can't go into the gym and expect to walk out all big and muscular. Solo como yo no puedo ir al gimnasio y esperar que voy a salir todo musculoso. You can't expect to walk in a church one day and walk out santo santo. Tú no puedes esperar llegar a la iglesia un día y salir holy, holy. You can't expect to walk into church one day and walk out with a complete intimate relationship with God. Tú no puedes esperar llegar a la iglesia un día y salir con una relación íntima con You Dios. have to take out time to put your spiritual muscles to work. Tienes que tomar tiempo para poner tus músculos espirituales a trabajar. You have to take out time to pray. Tienes que tomar tiempo para orar. You have to take out time to fast. Tienes que tomar tiempo para And you ayunar. have to take out time to meditate in His Word. Tienes que tomar tiempo para meditar en su palabra. And it's when you begin to become more intimate with God Y es cuando comienzas a entrar en una intimidad con Dios. and you begin to add on those qualities of godliness. Y comienzas a añadir esas cualidades divinas. These qualities are what stop you from being ineffective in the faith. Estas cualidades te van a detener de ser inafectivo en la palabra. They stop you from being unfruitful in your faith. Te paran de no dar frutos en la fe. And once we have begun to grow in our faith, Y una vez que comenzamos a crecer en la fe, we can find ourselves being used for God's glory and His honor. podemos encontrarnos ser usados para la gloria y honor de Dios. God has a purpose for each and every one of us. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. He wants to use you in a special and glorious way.
Él quiere usarte en una forma gloriosa. He wants to glorify himself in your life. Él quiere glorificarse en tu vida. He wants to use you to spread the gospel, Él quiere usarte para expandir el to evangelio spread his message. y para expandir su mensaje. But it's only when we decide that we're going to live in godliness Pero es cuando nosotros decidimos vivir de la forma divina that we are going to walk in the direction of Christ. que vamos a caminar hacia la dirección de That we are Cristo, going to take off the weight of our sin que nos vamos a quitar el and peso del move pecado forward to where God wants us to be. y vamos a caminar hacia adelante donde Dios nos It quiere. is when we decide to grow in God's will Es cuando querramos crecer en el deseo de Dios, that God is able to use us for his glory. que Dios nos puede usar para su gloria. You see, my God has a great purpose and a great plan for each and every youth and each and every member of this church. Dios tiene un plan y un propósito para cada joven y para cada hermano de la iglesia. If you are still on this earth, God has a purpose for you. Si todavía estás en esta tierra es porque Dios todavía tiene un propósito contigo. But this decision is yours. Pero la decisión es tuya. It's up to you to allow him to mold you in the direction he wants to. Depende de ti de permitirle que Él te moldee de la forma que Él quiere. It's up to you to allow him to use you to glorify him. Depende de ti de dejarlo que Él se glorifique por medio de ti. And that decision comes by making the choice to live a godly lifestyle. Y la decisión viene cuando decides vivir la vida como Cristo quiere. First, you have to grow. Primero tienes que crecer. But before you can grow, you have to let your sin behind. Pero antes que puedas crecer, tienes que dejar tu pecado atrás. You have to take up your cross wholeheartedly Tienes que tomar tu cruz de todo corazón and follow Christ. y seguir a Cristo. A godly lifestyle is more than possible through Christ. Una vida cristiana es más que posible en Cristo. But you must work for it. Pero tienes que trabajar por ello. And then you're able to grow. Y entonces podrás crecer. And once you are growing, Y una vez que estás creciendo, that is when God is able to use you. ahí es cuando Dios puede usarte. God bless the church. Que Dios